continuidad vimos una definición nueva, entre comillas, que en realidad es más genética que la que veían usualmente en el liceo. La diferencia estaba en que esta definición contempla tanto los puntos de acumulación como los puntos aislados. La idea era que en los puntos de acumulación era la misma definición por el hecho del límite, antes del límite. Lo que cambiaba simplemente es que si los puntos de dominio eran aislados, la función directamente es continua. Después vimos propiedades y elementos de continuidad y empezamos con derivadas, ¿sí? La idea de la derivada surgía a partir del cociente incremental y dijimos que si existía ese cociente incremental, el límite de ese cociente incremental, la función ahí iba a ser derivada, ¿sí? Por otro lado, el valor del cociente incremental, o el valor de ese límite, perdón, el valor de ese límite es la derivada de la función, ¿sí? Y ahí teníamos específicamente esas dos operaciones. La derivabilidad como una propiedad de la función, ¿sí? La derivabilidad como una propiedad, y por otro lado la derivada como un valor numérico, ¿sí? Que es el valor de la derivada me daba qué cosa del gráfico de la función. La pendiente. Me da la pendiente, o la pendiente o sea, el cociente incremental, el valor del cociente incremental me da el valor de la tangente en ese punto. Con ese valor tangente después armamos la recta tangente. ¿De acuerdo? Justamente que tiene esa misma pendiente. Pero la idea fundamental es acá hay una tabla elemental de derivadas, que probablemente toda esta tablita está acá. En la tablita esta tabla de derivadas está. O sea que el día de parcial, estas derivadas las van a tener. ¿De acuerdo? Acá hay otras más que están referidas a otras funciones, pero esta tabla de derivadas, el día de parcial, las van a tener. La van a poder tener. Pero lo que sí se van a tener que aprender son las reglas de derivación. ¿De acuerdo? Ahí lo que me interesa es ver las reglas de derivación. La primera me dice que si la función es derivable en A y alfa subreal, alfa por f es derivable en A. Y se cumple que la derivada de alfa por f, que es alfa por f'. ¿De acuerdo? O sea que si multiplico por una constante, ¿qué pasa? En realidad, la constante no afecta a la derivación. Simplemente hay que derivar la función. La segunda me da, partimos de dos funciones derivables, f y g, y me dice que la suma de funciones derivables es derivable y que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Cuando hacemos el producto de funciones derivables es derivable y la derivada del producto acá en realidad es las reglas empiezan a como que comportarse un poquito fuera de lo normal, porque ahora para hacer la derivada del producto es f' por g más g' por f. ¿De acuerdo? Esa es la derivada del producto. Y la del cociente, cuando g de A es igual a 0, el cociente de funciones... Distinto a 0. ¿Dije igual a 0? El cociente de funciones derivables es derivable siempre y cuando el denominador sea distinto de 0, por las dudas. O
O sea, pero el cociente de funciones derivables va a ser derivable. Y la derivada del cociente es f' por g menos g' por f sobre g cuadrado. ¿Sí? Esta regla de derivación sí no está en el día del parcial, se las tienen que acordar. ¿No me acuerdo? Pero son las reglas usuales de derivación. Suma, producto, cociente. ¿Sí? Entonces, se supone que, o sea, con esta tabla elemental de derivadas y estas propiedades, nosotros vamos a poder derivar cualquier función. Pero aparece otro teoremita, otra regla de derivación, que es lo que se llama usualmente regla de la cadena. ¿Qué es regla de la cadena? Fíjense lo siguiente. Partimos de una función f de un dominio D1 en R, incluido en R, otro dominio de una función G, dominio de 2, también incluido en R, tal que la imagen de D1 está incluida en D2. Eso es para la existencia de qué cosa? De la composición. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Que si la función f es derivable en A y G es derivable en f de A, se cumple que la compuesta, G compuesta con F, es derivable en el punto A. De vuelta, como siempre, la derivabilidad como una propiedad. O sea, la composición de funciones derivables me va a dar derivables siempre que el punto sea el F de A. Pero, me dice otra cosa. Me dice que la derivada de la compuesta es G' de F de A por f' de A. ¿Sí? La regla de la cadena pregunta, ¿quién vio regla de la cadena como regla de la cadena en el liceo? 10 manos más o menos. ¿Sí? Es poco común que vean regla de la cadena en el liceo como regla de la cadena. El hecho es que de todas las reglas de derivación, en cierta medida, es la más usada. O sea, fundamentalmente, la regla de cadena es de las reglas de derivación más usadas. Entonces, el hecho es que vamos a trabajar muchísimo con regla de la cadena. ¿Tá? O sea, cómo derivar una función compuesta. Por ejemplo, si yo tengo esta función, tengo que derivar esa función. Esa función está en esta tablita. ¿Dónde? Bueno, ¿y acá dice eso? Es el logaritmo leperiano de x compuesta con 1 más x al cuadrado. ¿De acuerdo? Ojo, el hecho es que la tabla de derivación, acá no aparece esa función. Pero sí aparece el logaritmo de x. Entonces, ¿por qué me interesa esto? Porque acá viene la idea fundamental de que nosotros esto lo podemos escribir como una composición de dos funciones. ¿Estamos de acuerdo? Una va a ser logaritmo de x. ¿Y con qué tiene que componer logaritmo de x para que les dé todo esto? No, compuesta, acá no hay derivadas, todavía no estoy derivando, ojo. Todo, es decir, ¿cómo compone? Donde está esta x, ¿qué hay que poner? 1 más x cuadrado. Entonces, en realidad, si yo compongo esas dos funciones, me da esto. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿por qué me interesa esto? Bueno, porque ahora yo puedo
definí, perdón, mi función como la composición de 2. Y para no armar lío, ¿dónde? ¿Cuál sería g de x y cuál sería f de x? Si miramos ahora esto. G de X es un logaritmo. Ya. G de x sería logaritmo de x. Y f de x, 1 más x cuadrado. ¿Sí? Queda claro que ¿qué estamos haciendo? G compuesta con f, donde esta es mi función. ¿Sí? Entonces, para aplicarle a la cadena, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Derivar las dos funciones. Por un lado, calcular g' de x. ¿Qué me dice la tablita que vale g' de x? 1 sobre x. Y f' de x, 2x. ¿dónde está esa en la tablita? No, por las reglas anteriores. ¿Eh? Por las propiedades, las reglas anteriores. En realidad en la tabla no está. O más o menos sí que está. Pero, ¿qué pasa? Para poder derivar esto, ¿qué hay que aplicar? Las propiedades. En este caso, la derivada de la suma. ¿Por qué? Porque tengo la suma de dos funciones. 1 más x cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de 1? 0. ¿Por qué? ¿Y en la Porque tablita X dónde está la derivada porque constante? X vale 0, en ese caso sería 1. No, x no vale 0. X vale 1. El alfa vale 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, una constante, ¿qué pasa? El alfa vale 0. O sea, estamos de acuerdo que se supone que en el liceo aprendieron que la derivada de la constante es 0, pero si yo miro la tablita, esa directamente no está. Pero se puede sacar a partir de esto. ¿Se entiende? Con Y alfa X igual cuadrado 0. Con alfa igual 0. Te queda 0 por algo, te va a dar 0 en ese caso. ¿Estamos de acuerdo? Esa es un poco la trampa de la constante. Más allá de que obviamente se supone que todos vieron en el liceo que la derivada de la constante es 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, y después, la derivada de una constante es 0, más la derivada de 2x. Y es 2. Perdón, x a la 2. Entonces, ahora sí, vamos específicamente a esta, y ahí les va a quedar 2x. De vuelta, la parte de derivación se supone que es de pasos, ustedes tienen que estar duchos en cálculo de derivadas. Lo que no tienen por qué estar muy duchos es en el uso de regla de la cadena. Con regla de la cadena nosotros vamos a trabajar muchísimo en el curso, porque en realidad esto sí, más allá que debería estar dentro del repaso, la realidad es que la mayoría de la gente no vio esto en el liceo. Entonces, por eso nosotros con esto en la cadena vamos a insistir mucho, porque la mayoría no lo vio. El que lo vio, fenómeno, porque se supone que sabe aplicar todo esto. Pero el hecho es que vamos a trabajar bastante. Pero la regla de la cadena no es como que derivar, o sea, la derivada de función compuesta. O sea, viste que en el liceo te dan una tablita de la derivada y otra tablita de funciones compuestas. A ver, la segunda tablita está mal. Porque en realidad no precisas la segunda tablita. Con la primera tablita y esto sacas todas las derivadas. O sea, si solo usaste tablas, en realidad no aprendiste a usar esto. Porque vos aprendiste a usar la segunda tabla. Pero no todas las cosas están en la segunda tabla. ¿Entiendes? Entonces, en realidad, por eso, si vieron dos tablas, una con las compuestas, entre comillas, en realidad no vieron en realidad esto.
toda esa tabla sale de esto. Pero es una trampa que suelen hacer en el liceo y nunca entiendo por qué. Porque en realidad, la segunda tabla la sacas todo. Y acá es fundamental aprender a usar esto. Nada más que la tablita. O sea, la tabla, si se la acuerdan, otra vez. O sea, es esta tablita. Con esta tablita y las propiedades de derivación ya está todo solucionado. No tienen que saber más nada. ¿Se entiende? Entonces, nosotros vamos a trabajar insistentemente en eso. En aplicar mucho regla de la cadena a partir de las derivadas de funciones básicas. ¿Se entiende? Entonces, ahora, volvamos a arreglar la cadena. Acá. ¿Cómo calculo la derivada de la función compuesta? Si aplico esto, para calcular la derivada de la función compuesta, ¿qué tengo que hacer? G' valuado en f de a. O sea, tengo que componer, ¿qué cosa? G' con 1 más x cuadrado. Con f, 1 más x cuadrado. ¿Y qué le da de componer esto con esto? 1 sobre ¿sí? Esto entonces, este término ¿qué es? G' de f de x. porque es derivado y el f la derivada. Y ahora ¿qué me te falta agregarle a todo eso? La derivada de La derivada de f. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahora todo esto por 2x y esto es f'. ¿Sí? Y ahí tenemos fundamentalmente, ¿cómo que se dice? La derivada de la función compuesta. ¿Pregunta de esto? El hecho es que, repito, vamos a trabajar con la cadena hasta cansarse. O sea, buscar la composición de dos funciones. Pero, obviamente que acá este ejemplo son funciones conocidas. ¿Por qué me digo esto? Porque en realidad yo podría tener esto. Mi función h, ¿qué es? G del logaritmo de x. O sea que en realidad la función h específicamente está definido como ¿qué cosa ahí? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Dónde dice eso? Acá no dice eso. ¿Qué pregunta? ¿Qué compuesta? ¿Qué compuesta? Esto es, ahí está, g de x compuesto con logaritmo de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia acá? Que no sabemos qué. Que no conozco cuál es g. ¿Estamos de acuerdo? Acá no tengo idea cuál es g. Ahora, si yo sé que la función g es derivable, yo sé que la función g es derivable, en realidad, ¿qué voy a poder calcular? Voy a poder calcular h'. O sea, si g es derivable, yo voy a poder calcular h' de x. ¿Por qué? Porque es una composición de funciones derivables. ¿Se entiende? ¿Y cómo calculamos la derivada? Nuevamente, regla de la cadena. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿cuál va a ser g y cuál va a ser f? G. Y f. Entonces, ¿cuánto vale g' de x?
G' de X. Ahí está. Como no tengo la función, no sé cuál es, G' va a funcionar simplemente como G' de X. ¿Sí? Sé que es derivable, ¿tá? Pero como no conozco la función, obviamente tampoco voy a poder conocer la derivada. Pero sé que es derivable, o sea que existe G'. La que sí puedo calcular es G'. Entonces, ¿cómo calculamos h' de x? Que es la derivada de la función compuesta. Es g' compuesta con f. O sea, G' por 1 esto es g' compuesta con f por 1 sobre x, que es. ¿Sí? Y acá vemos que sin conocer la función g, ¿qué pude calcular? La derivada. ¿Estamos de acuerdo? Sin conocer la función g, yo pude calcular la derivada. ¿Se entiende esto? Sí. De vuelta, vamos a trabajar muchísimo con regla de la cadena. Van a encontrar muchas cosas donde van a saber la derivada de la cadena. Pero siempre que tengamos una composición, vamos a aplicar específicamente regla de la cadena. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna duda de esto? No. Entonces, la tabla de funciones elementales derivadas la van a tener. Las reglas de derivación se las tienen que aprender todas. Obviamente se suponen unas cuantas las saben. Ahora vamos a ver algunos teoremitas de derivabilidad. Y el más importante de esto es que me dice que si la función es derivable en el punto A, la función f es continua en A. A este nombre nunca lo vi, nunca le vi. Pero siempre me sorprende con nombres raros que traen. Que yo conozco como tenemos Fermat no es, pero no tengo idea. Fermat hizo muchas cosas. O sea, hace 30 años que enseño matemática y más que soy estudiante, y nunca lo vi este teorema como tenía Fermat. Por eso. Me pueden aparecer que por eso. Jamás en mi vida hasta ahora siempre aparecen nombres nuevos. No te preocupes. No, jamás, se te repito, nunca a este teorema lo digo. Acá nosotros damos un nombre. En este caso específico, si la función es derivable, necesariamente la función va a tener que ser continua. Entonces, la derivabilidad, en cierta medida, es una condición más importante que la continuidad. ¿Por qué? Porque saber que la función es derivable me va a asegurar que es continua. Obviamente que si es continua, ¿puedo decir algo de la derivabilidad? Porque el recíproco no es cierto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el recíproco no es cierto. Que la función sea continua no me garantiza que la función sea derivada. Pero el contrarrecíproco sí. El contrarrecíproco sí. Si no es continua, no puede ser derivable. Porque si fuera derivable, ¿qué debería pasar? Debe ser continua. Ese es el contrarrecíproco. O sea, todo teorema tiene un contrarrecíproco. ¿Cuál es el ejemplo clásico de que el recíproco no es cierto? El valor absoluto. Vamos de acuerdo. El valor absoluto.
que no es derivable la función. Es continua, pero no derivable. Pregunta, ¿por qué esa función no es derivable? ¿Y eso qué tiene que ver? Creo. A ver. Alguien más iba a decir otra cosa. Crece y decrece al mismo tiempo. ¿Eh? No. No, crecimiento tampoco. ¿Cómo estaba explicando aquí? ¿Qué significa que la función no sea derivable? Que no exista límite. Que no exista límite. El hecho es que para que la función no sea derivable no tiene que existir límite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo hago límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h, ¿qué tiene que pasar con este límite? No tiene que existir. Obviamente que, primer detalle, en este caso estamos trabajando ¿en qué punto? A igual 0. Un poquito. ¿Quién fue la de...? El hecho es que límite, me va a quedar límite cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? De f de 0 más h menos f en 0 sobre h. Hasta acá no hay problema. Límite cuando h tiende a 0, ¿cuánto vale f de 0 más h? F de 0. F de H. ¿Y f de h? No. No. Valor de H. F de h va a ser simplemente valor absoluto de h. ¿Estamos de acuerdo? Ojo. Mi f de x es valor absoluto de x. Entonces f de h va a ser valor absoluto de h menos f en 0 sobre h. ¿Sí? ¿Y qué sabemos del valor absoluto de h? Tiene dos valores. ¿Cómo tiene dos? Más H y menos H. ¿Cuánto? Cuando H es mayor a 0 o menor a 0. ¿Estamos de acuerdo? El valor absoluto me queda dividido en dos. Por eso aparece lo que decía compañera, los límites laterales. O sea, el valor absoluto para los positivos es una cosa, para los negativos es otra. Entonces, para resolver este límite tenemos que plantear límites. Cuando h tiende a 0, por la derecha en este caso, y por la izquierda. Por los valores más grandes que 0, ¿qué dijimos que le pasaba al valor absoluto de h? Por la izquierda, ¿qué le pasa al valor absoluto de h? Menos. Y h sobre h, Es 1 y el límite de 1, ¿estamos de acuerdo? Y h sobre menos h, menos 1. y el límite de menos 1, Los límites laterales coinciden. ahí está. Entonces, como estos límites, los límites laterales son distintos, como los límites laterales son distintos, necesariamente no existe la derivada. No existe el límite, con lo cual no existe la derivada en el punto. Y está, es decir, el hecho es
que los límites laterales, en cierta medida, es decir, son las pendientes con las cuales te vas acercando. No es que una entrada y una salida. ¿Se entiende? O sea, por un lado venís con pendiente -1, por el otro lado pendiente 1, entonces en el punto hay dos pendientes. No puede ser. Por eso no es derivable. ¿Se entiende? Pero no es que entra con uno y sale con otra, es medio rarito, pero claro. Eso no es lo de monotonía. Eso no es lo de monotonía. No, porque él me dijo que algo así como que entraba con una pendiente y salía con otra. Más sencillo es decir. Ahí está, la idea viene por ese lado. Por un lado, en el punto, en un lado tenés una pendiente, para el otro tenés otra. Pero todo ese tipo de cosas hacen que la función no sea derivable. ¿Por qué no es derivable? Porque el límite no va a existir. ¿Vale? ¿Por qué? Justamente, porque si las pendientes son distintas, ¿qué estamos viendo? Que los límites laterales van a ser diferentes. ¿No me acuerdo? La pendiente es el límite de cociente incremental. Por izquierda y por derecha van a ser distintos. Por eso no puede existir el límite. ¿Sí? Entonces esa es la idea que hay detrás de todo esto. Bueno. ¿Preguntas de esto? Entonces, así es derivable continuo. Recíproco no es cierto, contra recíproco sí. Obviamente que si no es continua, no puede ser derivable la función. Y ahora entramos en otro aspecto que es la parte de monotonía de una función. Partimos de un dominio D, incluido en R, x6 puntos del dominio. Si para todo x menor que y, f de x menor o igual que f de y, decimos que la función f es creciente en D. Si para los x menores que y, f de x es mayor o igual que f de y, decimos que f es decreciente en D. Si la función es creciente o decreciente, decimos que la función f es monótona. ¿Estamos de acuerdo? Acá estamos hablando de monotonía. ¿Qué pasa con f de x igual a 1? Bueno, a mí que me importa que sea constante, si estamos hablando de monotonía. No es. ¿No? Es la 2 por... ¿No se cumple que f de x es menor o igual que f de y? ¿Pero se cumple o no se cumple? ¿1 es menor o igual que 1? Entonces, es las dos cosas. La función constante, es decir, es creciente y es decreciente a la vez. Porque, ¿cuál es el problema de la función constante? Que cumple la igualdad. ¿De acuerdo? La función constante es una función monótona. ¿De acuerdo? Es una función monótona. El hecho es que, es decir, acá me interesa justamente cambiar un pequeño detalle que molesta justamente por la función constante. Por eso, además de la monotonía, ¿qué definimos? La monotonía estricta. ¿Qué es lo único que le cambiamos ahí? Por o el menor igual, el menor, sacamos el igual. O sea, la monotonía estricta justamente elimina el igual. ¿De acuerdo? Ahí estamos eliminando el igual. Entonces, ahora sí, ¿qué le va a pasar a esta función constante? No es monótona estricta. ¿Estamos de acuerdo? Esa función no es monótona estricta. ¿Por qué? Porque necesariamente, si el x es menor que y, f de x va a ser menor o igual que f de y.
¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, sí. ¿Tiene que ser creciente o decreciente para que sea monótona o se puede cumplir las dos y sigue siendo monótona? No. Tiene que cumplirse una de las dos. Por ejemplo, el seno. Sí, por eso, pero el 1 no es creciente. El 1 es creciente y es decreciente. Pero no es estrictamente creciente ni estrictamente decreciente. O sea que es monótona, pero no es monótona estricta. ¿Estamos de acuerdo? Si pensamos en la función seno de x o coseno de x, ¿qué pasa con esas funciones? ¿Son monótonas? ¿Son crecientes? ¿El seno creciente? ¿Cómo es el gráfico del seno con la suba? ¿Esa función es creciente? ¿Por qué no? Porque en ciertos intervalos, ¿qué hace la función? Decrece. O sea, esta función no es monótona. ¿Estamos de acuerdo? Porque para que sea monótona, o siempre crece o siempre decrece. ¿Sí? O sea, lo que no puede pasar justamente es esto. Esta función en sí no es monótona. Ninguna de las dos. Ahora, fíjense lo siguiente. La monotonía estricta me dice que si x es menor que y, f de x es menor estricto que f de y. Si la función es monótona estricta, ¿qué otra cosa le va a pasar? No sé cuándo vimos, pero vimos. No. ¿Ya vimos extremos? ¿Quién me está hablando? ¿Cuándo vimos extremos? Todavía no vimos extremos, así que no, eso no. Es inyectiva. Porque nunca. Es inyectiva. A ver, máximo no puede tener en realidad, justamente si es estrictamente creciente. Pero el hecho de que sea estrictamente creciente me está diciendo que las imágenes son únicas. ¿Por qué? Porque no se pueden repetir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, si la función es monótona, estricta, necesariamente, ¿qué le va a pasar a la función? Va a ser inyectiva. ¿Se acuerdan que la otra vez hicimos inyectividad por definición? O sea, acá con esto, es decir, la monotonía en cierta medida, me asegura, la monotonía estricta me asegura que la función sea inyectiva. Queda claro que la monotonía común no me sirve, porque uno es monótono, ¿tá? Pero obviamente no es inyectivo. Si la función es monótona, estricta, necesariamente va a ser inyectiva la función. Si es inyectiva es monótona estricta. Hay esas preguntas. Si es inyectiva, monótona, estricta, no. ¿Por qué? 1 sobre x. En realidad, pero acá crece el salto ahí y complica la existencia. Déjame ver si encuentra algo. Porque acá dirías que crece y que crece este lado también. No me doy cuenta ahora en este momento así. O sea, si es monótona estricta y que sea. Seguime después igual. En realidad, esa es una función que haga algo por el ejemplo. Para que no sea inyectivo. O sea, decrece, pero me quedó fulero el dibujo. O sea, estoy pensando mentalmente en alguna función que pueda hacer eso en cáncer. Podés definirte funciones así, que se repitan valores. Pero no así. Seguimos y después. Un ejemplo concreto no se me ocurre decirte.
tendría que construirlo para mi cuenta dividir, ¿no? Pero no, está buena, esa pregunta está buena porque me sacan de hablo de siempre y tal. Bueno, ¿por qué me interesa la monotonía? En realidad, nosotros podemos, en cierta medida, usar la derivada para la monotonía. Acuérdense que las derivadas son siempre en puntos interiores. Las derivadas son puntos interiores, por eso es derivada en un punto C perteneciente al interior. Si la derivada es mayor o igual que 0, la función f es creciente en una bola del centro C radio delta. Si la derivada es menor o igual que 0, la función es decreciente en una bola del centro C radio delta. Si es mayor estricto que 0, es estrictamente creciente, y si la función, la derivada es menor estricta que 0, la función es estrictamente decreciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente que para estudiar monotonía, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué signo? Faltaba un cachito, signo de derivada. O sea, porque es lo que estamos viendo acá. El signo de la derivada, ¿qué me va a estar dando? ¿Qué le pasa a la función? ¿De acuerdo? El signo de derivada me va a dar eso. ¿Qué significa el circulito arriba del dominio? Interior. O sea, punto interior. Cuando C pertenece al decenito, estás indicando que ese es un punto interior. Okay. Entonces, signo de la derivada me da la monotonía. Si f' de C es igual a 0 para todo x perteneciente a un intervalo, ¿qué se va a cumplir necesariamente? Que la función tiene que ser constante en ese intervalo. O sea, si la derivada es 0 en un intervalo, la única posibilidad es que la función sea constante. ¿De acuerdo? En un punto sea 0, obviamente no me dice nada. ¿De acuerdo? En un punto sea 0, no me dice nada. Entonces, estamos todos de acuerdo que el signo de la derivada me está dando el crecimiento, si crece o decrece. ¿Para qué me interesa saber si crece o decrece? Dale con extremos. No, todavía no empezamos con extremos. Para ser monótono. No. Ah, sí, bueno, pero ¿y la monotonía qué te aporta de la función? ¿Qué podés hacer con el signo sin extremos? Por favor, que todavía no arrancamos con extremos. ¿Qué otra cosa podemos hacer con el signo de la derivada? Otro más, extremo. Esos son los extremos, por la duda. Ese dijo extremo, está bien. ¿Qué son los extremos? Máximo mínimo. Ya vamos a ir dentro de un ratito a eso. Si es continuo. Si es derivable, es continuo. Continuo. Supónganse que yo tengo signo de f'(x). Le pongo, algo así, menos más. ¿Qué saben ahí? Se crece. ¿Y qué hace? Con la flechita. Eso por el teorema. Sí, si es derivable, continuo. Pero con esto me da otra cosa más interesante que eso. Máximo y mínimo. Otra vez. ¿Dónde Dale el cambia? máximo. ¿La derivada segunda, la concavidad? Pero, no, si estamos con la primera, todavía no empezamos con la segunda. La tangente la tengo en cualquier punto, no solo en la horizontal. La horizontal tiene que ser 0. Sí, pero no. ¿Tenía que tocar la función inversa? No. ¿En qué punto se hace? Tranquilo. Miren la flechita. Hay un punto. ¿Qué hace la flechita?
Ay, no, me quedó espantoso, ¿no? Pero está bien. Bueno, pero este punto me quedó un poquito desafiado, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Graficar? Con esto, ¿qué pueden hacer? Bosquejar el gráfico de la función. ¿Estamos de acuerdo? Que el bosquejo de mi función tiene que ser este. ¿Sí? O sea, el hecho es que, es decir, con el signo con la monotonía, con el signo de la derivada, ¿qué podemos hacer? Bosquejar la función. Obviamente que todo lo que dijeron de extremos y todas esas cosas está fenómeno, pero todavía no empezamos con extremos. Pero el hecho es que, es decir, con el signo de la derivada yo puedo hacer el bosquejo de la función. Entonces, ya con esto ya puedo tener idea de cómo va a ser el gráfico de la función. No exactamente, porque hay otras cosas que hay que ver, a veces interesa, a veces no, pero en principio hay, como que se dice, con este signo yo puedo bosquejar el gráfico de mi función. ¿Se entiende? La idea específicamente es esa. ¿Sí? Y como están tan ansiosos, extremos de funciones. Ahora sí vamos a ver los extremos relativos. Partimos, en este caso, de una función dominio D con A un punto interior al dominio. Si para todo X perteneciente a la bola es centro A, radio delta, f de X es menor o igual que f de A, decimos que f presenta un máximo relativo. ¿Sí? Si para todo X perteneciente a la bola es centro A, radio delta, f de X es mayor o igual que f de A, decimos que f presenta un mínimo relativo. O sea, acá estamos definiendo los extremos relativos. ¿Qué son los extremos relativos? La definición C. Si f presenta máximo o mínimo relativo del punto A, decimos que f presenta un extremo relativo en A. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense que el máximo me dice que f de X tiene que ser menor o igual que el f de A. ¿Estamos de acuerdo? En una bolita del punto tiene que pasar eso. Entonces, la función en esa bola puede ser monótona. No. ¿Por qué no? Porque tiene que crecer y crecer. ¿Estamos de acuerdo? Porque si tengo máximo, ¿qué tiene que hacer la función? Tiene que crecer y tiene que decrecer. No puede ser ¿Estamos de acuerdo? No puede ser inyectiva. ¿No puede? No puede ser inyectiva. No O puede sea, ser tiene que inyectiva. ser inyectiva para que... Sí, hace puntos interiores, estamos de acuerdo. Pero el hecho es que, es decir, específicamente, los extremos relativos, tiene que haber, ¿qué cosa? Un cambio de crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que haber un cambio de crecimiento. En este ejemplito así genérico, ¿qué pueden afirmar ahora de esta función? Que tiene máximos y mínimos relativos. Tiene dos mínimos relativos y un máximo relativo. ¿Estamos de acuerdo? Tiene dos mínimos relativos y un máximo relativo. ¿Se entiende? De vuelta. Entonces, por eso la parte de extremos de funciones también está relacionada directamente con lo que acabamos de ver, porque es decir, el signo de la derivada me da crecimiento, y con el crecimiento, viendo los cambios de crecimiento, podemos determinar los extremos relativos. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que me interesa. Ahora, los extremos relativos son los únicos extremos. No.
Absoluto. Bueno, sí. Ay, tampoco. Yo creo que sacar esa definición. A ver, déjenme mirar porque. Viene un teorema y después los extremos. Sí. Bueno, antes de llegar a ese absoluto, pregunto, ¿cuál es la diferencia entre relativos y absolutos? Absolutos son únicos. Absolutos son únicos. Es la imagen, era algo de la no importa eso. El máximo absoluto va a ¿Qué ser. cambia la definición? Lo de tres máximos absolutos. No. ¿Qué le pasa a la bola? Ay, desaparece el punto. Una eterna reducida. Ahí está. El hecho es que los extremos absolutos, el único cambio que hay es, primero, el punto no tiene por qué ser interior, tiene que ser dominio. Y la relación es la misma, pero tiene que ser para todos los puntos del dominio. ¿De acuerdo? Los extremos absolutos tienen que ser para todos los puntos del dominio. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la diferencia fundamental de todo. ¿Ves? ¿Cómo hacían? Ya se acuerdan. ¿Cómo sería? La parábola. No, el azulcito. Ah, no, pero ahí no tenés absolutos. ¿No? Ah, dos mínimos absolutos. No, absoluto es uno solo. El de la derecha, sí. No sé qué esa gráfica, no sé cuál es. Suponiendo que esta escala, La de la derecha debe ser un mínimo. esta función, si miran esa función, ¿qué le pasa a esa función? Se va más infinito. Pero Pero abajo está acotado. no está acotada superiormente, en principio, entonces suponemos que sigue, pero ¿qué le pasa? Sí está acotada inferiormente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el hecho de que no esté acotada superiormente impide que la función que pueda tener máxima. ¿De acuerdo? O sea, esta función, si no está acotada superiormente, como que se dice segurísimo, no va a tener máximo, se va a infinito. La Que menor, esté acotada inferiormente tampoco quiere decir que tenga mínimo. puede ser la menor de las cotas. Sí. Bueno, pero ese es el ínfimo. Para tener mínimo, el ínfimo que tiene que ser Permanecer. pertenece al conjunto. Y el ínfimo acá pertenece. Suponiendo que. ¡Oh! Bueno, sí. Sí, lo ordené. Con esa bestialidad de recta dibujé, estamos todos. Se supone que tiene un poquito más abajo. Hacer un punto grande. No. Vamos a hacer un intento. Arriba. Vamos a empezar del otro lado. Me quedó mejor porque la acomodé ahí en el último momento. Pero suponiendo que eso es una recta, usa la imaginación, queda claro que está acotado superiormente y en este caso, ¿qué va a pasar específicamente? Inferiormente. Va a tener un mínimo. ¿De acuerdo? Este punto acá va a ser el mínimo absoluto de la función. ¿Por qué? Porque todos los valores están por encima de ese valor. Y es un valor de la función. ¿Se entiende? Sí. Esa es la idea de extremos absolutos. O sea, extremos absolutos yo me tengo que fijar en toda la función. En toda la función. Entonces, necesariamente, es decir, si la función tiene extremos absolutos, ¿qué le va a fíjense que la definición de extremos absolutos es que presenta máximo y mínimo absoluto. O sea que si la función presenta extremos absolutos, necesariamente, ¿qué le va a pasar a esa función? Acotado. Va a estar acotada, porque tiene máximo y mínimo. ¿De acuerdo? La función va a tener máximo y mínimo absoluto.
Primer detalle, no hay relación directa entre extremos relativos y extremos absolutos. Ojo, hay que estudiar cada caso por separado, pero no hay relación directa entre extremos relativos y extremos absolutos. Me refiero a que sea un extremo relativo no me garantiza que sea absoluto, que sea absoluto no me garantiza que sea relativo. ¿De acuerdo? Esa relación no existe. Ahora, en los extremos relativos, acá me interesa específicamente esta relación. ¿Por qué? Nosotros dijimos por el signo que justamente hay un extremo relativo cuando ¿qué le va a pasar al crecimiento? Va a cambiar de negativo a positivo. Entonces, ¿qué me asegura este teorema justamente? Que si existe este prisma en A y la función presenta en A un extremo relativo, ¿qué tiene que pasar con la derivada en ese punto? O sea, valor cero. Valor cero. ¿Estamos de acuerdo? Ahí justamente, necesariamente, la derivada de esa función va a tener que ser cero. ¿Sí? El recíproco, obviamente que no es cierto. ¿Estamos de acuerdo? El recíproco no es cierto. Que la derivada sea cero no quiere decir que la función tenga un extremo relativo. Puede ser un punto de inflexión. Claro. El ejemplo clásico es X cubo. ¿Cuándo vale f'? Estamos de acuerdo que ¿qué le pasa a la derivada de esa función? Se hace cero en cero. Pero, ¿qué le pasa al signo de f'? ¿Por qué? Siempre es positivo. ¿Estamos de acuerdo? El signo no cambia. Entonces, ¿qué hace siempre esta función? Es una función estrictamente creciente, pero en cero, ¿qué le va a pasar en cero a esa función? En cero, ¿cuál? Tiene tangente horizontal. ¿Estamos de acuerdo? En cero tiene tangente horizontal. Hay un cambio de contabilidad igual. Un cambio de contabilidad sí. Ahora, hay otro detalle que es importante. ¿Por qué? Este teorema tiene dos hipótesis. Que exista f' y que sea un extremo relativo para asegurar que la derivada sea cero. Ahora, ¿qué pasa con la función valor absoluto de x? Entonces, en algún punto tiene que valerse. ¿En algún punto tiene? ¿Quién dijo eso? Se supone que ¿Valor absoluto? ¿Qué le pasa a valor absoluto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, entonces se supone que si miran esa función con respecto a extremo, ¿qué van a decir de esa función? que tiene un éxito. ¿Tiene? Absoluto, no, mínimo Claro. absoluto. Un mínimo, dejar absoluto de lado. Mínimo. Pero relativo. ¿Estamos de acuerdo? La función esa, en el entornito de 1, cumple la definición. Tengo un extremo relativo, ¿en qué punto? Cero. ¿Y qué le pasaba a la función en cero? O más bien a la derivada en cero. No existía. Ojo.
Los extremos relativos, o sea, si hay extremo relativo, tengo dos posibilidades. Que si existe la derivada, sea cero. Pero puede que la derivada no exista también, ¿verdad? Como pasa en el caso de valor absoluto. Entonces, en realidad, es decir, cuando van a buscar candidatos a extremos, van a buscar los puntos donde la derivada se hace cero y los puntos donde la derivada no existe. Claro. Bueno, pero queda clarísimo que ¿qué hace la función en el negativo? Decrece y acá crece. En el único punto donde la derivada es cero. Porque al menos más, crece, va a tener un mínimo ahí. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, la idea de este teorema es, a ver, es decir, si no tengo el signo de la derivada, ¿cómo buscar extremos? O sea, buscando dónde se anula. El signo de la derivada es más sencillo, pero bueno, es una relación con ese. Acá aparece la derivada segunda de la función. ¿Qué es la derivada segunda? La concavidad. No, ¿qué es la derivada segunda? La derivada de la derivada primera. La derivada de la derivada primera, nada más. La derivada segunda, ¿por qué se llama segunda? Porque la idea es derivar dos veces esa función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ocurre? Con la derivada primera, nosotros ¿qué vemos de la función? El crecimiento. La derivada segunda, ¿qué cosa me da de la función? La concavidad. ¿Y qué es la concavidad? Si crece o si viene creciendo. Si está triste, está alegre. Se ríe o se llora. ¿Sí? No, te dice el grado de variación de la el hecho de que los puntos son de inflexión son donde la cambia la concavidad. Ojo, te dice tiene que haber un cambio de concavidad. Ahí. Pero lo que me da la concavidad es como la curvatura, la forma de la curvatura, en qué sentido es, así o así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el hecho es que justamente, si la derivada segunda es positiva, tiene que ser de esta manera. ¿Vale? Entonces, si la concavidad es positiva, y la función, la derivada, se anula, en ese punto necesariamente tiene que tener mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Eso me dice este criterio. ¿Y si no existe? Paren un poquito. Si la derivada segunda es negativa, la concavidad es de la otra manera, triste. En realidad ahí la función que va a tener un máximo. O sea, la concavidad en este caso me permite clasificar cuando la derivada segunda es mayor que cero o cuando la derivada segunda es menor que cero. ¿Sí? Sin tener que hacer, es decir, obviamente, ¿cuándo me sirve esto? Está. Acá ya tenía el signo, ya sabía lo que pasaba. Pero no siempre es posible conocer el signo de la función. O sea, no siempre es posible conocer el signo de la función. De ahí que, de la derivada, de la función. De ahí que este criterio me sirve en esos casos. Pero este criterio no funciona ¿en qué caso? Cuando no existe ¿qué cosa? ¿La derivada segunda o qué otra cosa más? ¿Qué puede pasar en la segunda? ¿Eh? Bueno, pero suponiendo que la derivada primera es cero, si la derivada segunda no existe, ya no puedo usar este criterio. Pero si la derivada, ¿qué otro caso no está incluido acá? Igual cuando la f segunda es igual a cero. Claro, cuando la derivada segunda es igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en este caso específico, si la derivada primera es cero y la derivada segunda es cero, no tengo forma de saber qué pasa. ¿Sí? Más adelante vamos a ver un
una generalización de este criterio siguiendo derivadas. Por eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay una generalización de este criterio para ciertos casos. Pero, de vuelta, este criterio lo vamos a utilizar cuando no tenga el signo de derivada, porque ya el signo de derivada automáticamente me da el inicio. Bueno, preguntas. Vamos a ver ahora. No. A ver. Esto ya lo vimos. Vamos a ver ahora ciertos teoremas por nombre también. Hay una variable. ¿Dónde está esto? 24. El primero es el teorema de Rolle, que me dice si la función es continua en A y es derivable, es continua en el cerrado y es derivable en el abierto, y se cumple que f de A es igual a f de B, existe un C perteneciente a la B tal que f' de C es igual a 0. O sea, ¿qué me está diciendo Rolle? ¿Y por qué tiene que haber un extremo? ¿Estamos de acuerdo? Se ve eso, si parto del mismo lado y yo el mismo, si es constante vas a 0. Si no es constante, ¿qué tiene que hacer la función? Subir, bajar, con lo cual, al ser derivable, va a tener que tener específicamente otro extremo. ¿Entienden? ¿Qué pasa? De vuelta, este teorema de Rolle, como lo que vimos de Bolzano y Darboux, son teoremas de valor medio. ¿Por qué? Porque me aseguran la existencia de esos puntos, pero no me dice cuál es. ¿Estamos de acuerdo? No me está diciendo ni en dónde se presenta ni cuántos son. ¿Estamos de acuerdo? Pero sé que se cumple esta regla. Y el otro teorema de valor medio, también, que es equivalente al anterior, es el de Lagrange. La diferencia es la siguiente: si la función es continua en el cerrado y es derivable en el abierto, existe un punto C perteneciente al intervalo AB tal que f' en C es f en B menos f en A sobre B menos A. ¿Por qué son equivalentes? Porque obviamente, ¿qué pasa en el de Rolle cuando f de B es igual a f de A? Es 0, que el anterior. En realidad, ¿cuál del primero es que muestra el segundo? Este en realidad es un poquito más complicado de ver la interpretación. Se supone que si esto es f de A y esto es f de B, ¿qué pasa? Fíjense que nosotros lo que estamos haciendo es, con ese cociente, ¿qué estamos haciendo? La variación. El cociente incremental. Cociente incremental, ¿qué variación? Si es fijo, eso es fijo. Sí, sí. Entonces, ¿pero qué cociente incremental estamos haciendo acá? De la derivada primera. No, tampoco. Estamos haciendo este cociente. ¿Sí? O sea, necesariamente ese cociente incremental, ¿qué me va a dar? Me va a dar esa tangente. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que justamente el cociente incremental me da tangente. O sea, tangente de alfa, en este caso, justamente es f de B menos f de A sobre menos A. ¿Sí? Ahora, mi función tiene que ir desde este punto a este otro punto siendo continua y derivable. Entonces, la función tiene que ir de alguna manera, pero en forma continua y derivable. ¿Qué es lo que me dice Lagrange? En realidad, que hay puntos de la función
¡Wow! Una red muy feo que tiene la misma tangente. Ahí está. ¿Se entiende eso? O sea, lo que me está diciendo es que hay un C que va a tener la misma pendiente que el del triangulito azul. Nada más que eso. De vuelta, existen esos valores, pero la idea fundamental es que tenga esa pendiente. ¿Cómo era, profe, que... ¿Qué decía el teorema? ¿Qué decía el teorema? Justamente que f' en C, o sea, la derivada en algún punto de ese intervalo es igual a ese cociente incremental. Ten en cuenta que la derivada es la tangente. Por eso en realidad lo que, la interpretación es esa. O sea, este sería como el puntito C. Esa tangente va a ser f' en C. Esa tangente es igual a la tangente de este triángulo. ¿Se entiende? Es esa la idea. O sea, que esto justamente le va a dar f' en el punto C. Esta pendiente es igual a esta pendiente. Esa es la idea de Lagrange. Bueno, ¿preguntas? ¿Qué es esto? La definición de derivada. Definición de derivada. ¿De acuerdo? ¿A cuánto tiende el denominador? 0. ¿Y el numerador? A 0. Y cuando pasa esto, ¿cómo se llama el límite? Indeterminado. Indeterminado. Este límite es indeterminado, 0 sobre 0. Uno de los problemas es justamente cuando vamos a plantear derivadas, nos encontramos con que el límite de derivada siempre es un límite indeterminado. Entonces, tenemos que buscar formas de levantar indeterminaciones. ¿Qué formas conocen para levantar indeterminaciones? L'Hopital. ¿Qué cosa? Factorizar, método, hacer cuentas, no tiene mucha gracia. Para indeterminación, ¿qué fue el cambio de variable? Allá. En realidad, si vos haces un cambio de variable, la indeterminación no te va a cambiar. En el cambio de variable te va a quedar otra indeterminación. Pero generalmente, si haces un cambio de variable, pasas de una indeterminación a otra. Solo L'Hopital. Taylor. ¿Nada más? ¿Quién? Límites equivalentes. O límites tipo. Algunos lo conocen como límites equivalentes o límites tipos. Se supone que esos son tres formas de levantar indeterminación. ¿Qué pasa? L'Hopital, que es lo que vamos a ver ahora, fíjense en lo siguiente. L'Hopital requiere de derivada. ¿Sí? Pero para calcular derivada, ¿nosotros qué necesitamos? Primero, haber resuelto este límite determinado. Con Taylor,
pasa exactamente lo mismo. Taylor requiere derivada. Pero para poder hacer una derivada, primero nosotros tenemos que haber resuelto este límite determinado. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que en el liceo, o sea, los métodos que vamos a trabajar para resolver límites indeterminados requieren derivada. Pero para hacer derivada, primero requiero resolver límites indeterminados. Entonces, ahí se entra en un ciclo que no tiene solución. Porque para resolver la determinación, preciso derivada, el mismo límite. ¿Cuál es la solución que se usa en el liceo? Los límites tipo. Los límites tipo. ¿Cuál es la idea de los límites tipo? Se toman tipo axiomático. Estos límites valen tal cosa y a partir de ahí se empiezan a calcular derivadas. Nosotros, hay dos cosas ¿qué pasa? Nosotros en el curso vamos a trabajar con esto. Se supone que la parte de resolver las derivadas ya la aprendieron en el liceo. Entonces, si ya aprendieron a derivar en el liceo, nosotros para resolver límites indeterminados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar específicamente estos métodos. Entonces, nos ahorramos todo lo que tuvieron que hacer en el liceo con los límites tipo. O sea, generalmente en el curso nosotros vamos a trabajar solo con esos dos métodos, o L'Hopital o Taylor. Nada más. ¿Qué me dice L'Hopital? L'Hopital me dice que si f y g tienden a 0, cuando x tiende a, son funciones continuas, la bola de centro A, radio delta, y la derivada de g es distinta de 0 para todo x perteneciente a la bola reducida de centro A, radio delta. Si existe el límite de f' de x sobre g' de x es igual a L, se cumple que el límite de f de x sobre g de x también vale. ¿Sí? O sea, con esto, en cierta medida, nosotros con la regla de L'Hopital es lo que vamos a usar fundamentalmente para resolver límites indeterminados. ¿Qué pasa con ese límite? ¿Cómo? 0, 0. Te queda 1, 0, 0. No, ¿1 indeterminación. sobre 0? 0, 0, 0. ¿Dónde viene el 1? Porque esto ¿cuánto tiene? 0. ¿Y esto? 0. O sea que es indeterminado 0 sobre 0. ¿Cuál es la idea fundamental de L'Hopital? Que tengo que derivar numerador y derivar denominador. Y si ese límite me da finito, entonces ahí es igual al límite anterior. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, en principio, L'Hopital, como es indeterminado, 0 sobre 0, derivo el numerador y ¿qué le va a dar? Y deriva en el denominador ¿qué le queda a 1? Ahora, ya específicamente, como me queda el límite real a x cuando x tiende a 0, es el límite sobre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este límite de acá es 1. ¿Qué hacías la derivada, no? Derivaste lo de arriba y lo de abajo. Sí. L'Hopital le dice eso, f' sobre g'. Ojo, no es cociente. No. Es f' Sí. sobre g'. Primer detalle es el siguiente. ¿Qué hubiera pasado si el segundo límite es indeterminado?
tengo que aplicar de nuevo. El hecho es que el L'Hopital se puede aplicar muchas veces. El problema es que no todos los límites determinados 0 sobre 0 salen por L'Hopital. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta a medida que van derivando qué va pasando con los límites, porque no siempre el L'Hopital es camino viable. Porque acá, obviamente, que derivé, ¿qué pasó con las derivadas o con las funciones que me quedaron? Se fueron simplificando. Entonces, si las funciones empiezan a crecer, a medida que derivo, obviamente, probablemente no sea L'Hopital el método a utilizar. ¿Qué otro problema tienen? Que si se aplica el L'Hopital más de una vez, cuando el límite no es indeterminado, les va a dar cualquier cosa. Entonces, L'Hopital camina siempre que sea indeterminado, 0 sobre 0. Pero si ustedes no se fijan y aplican directamente L'Hopital y el límite no es indeterminado, ahí les puede dar cualquier cosa. ¿No me acuerdo? Para poder hacer L'Hopital siempre se tienen que asegurar de ¿qué? De que el límite sea indeterminado. ¿Sí? Este es un ejemplito. Vamos a hacerlo. ¿Y el de antes? Ah, no dije nada. Ya está. Sí, nada. ¿Por qué? Porque el límite llega a la X, todo eso eleva a 1 y 1 menos 1 eleva a 0 sobre 0. ¿Se dio cuenta que era qué cosa? 0 sobre 0. Me vuelve a quedar qué cosa? Indeterminado. ¿Sí? Entonces, en principio, si es indeterminado 0 sobre 0, ¿qué podríamos hacer? L'Hopital. Ahora, si aplica el L'Hopital acá, le va a quedar derivar este numerador. ¿Y el numerador qué tiene? Un cociente. A ver, en este caso, antes de aplicar L'Hopital, les conviene operar. ¿En qué sentido? Si hacen común denominador en el numerador, ¿qué les va a quedar? Era la X Menos 1 menos X. sobre X. Todo eso dividido X. Y entonces, Sobre X. todo esto dividido X, ¿qué les va a quedar? Multiplico por la inversa. ¿Y qué te queda? Sobre X cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Dividen por el inverso, 1 sobre X, y queda sobre X cuadrado. Obviamente que sigue siendo indeterminado, ¿qué cosa? 0 sobre 0. Pero ¿qué cambió? Que las funciones a derivar son más sencillas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esas cosas tenganlas presentes obviamente a la hora de hacer cuenta, porque aplicar L'Hopital de entrada en el primer límite nos puede enloquecer todo el cuenterío que tiene que hacer. En cambio, de esta manera queda más sencillo. Y como es indeterminado 0 sobre 0, ¿qué pasa con la derivada del numerador? Y la del denominador, 2X. y entonces Vuelvo a derivar. volvemos a aplicar L'Hopital. Aparte de lo que Taylor, pero la vamos a ver más adelante. O sea, en realidad, en el liceo vieron tres cosas.
todos los libros. L'Hopital, Taylor y equivalente, el límite tipo. El límite tipo es lo que yo decía que en realidad, ahora como vas a trabajar, el límite tipo las necesita para calcular derivadas. Y eso con eso en el curso nosotros vamos a trabajar, pero simplemente vamos a ver L'Hopital y Taylor. Vamos a empezar por esto, después más adelante vamos a arrancar con esto. ¿Qué les queda el numerador? El denominador y este límite ahora les da ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? ¿Es el único caso donde vamos a aplicar la regla del L'Hopital? ¿Y por qué infinito sobre infinito podemos hacer L'Hopital? No. Que sea otra indeterminación, L'Hopital no dice, se aplica siempre que haya una indeterminación. Ojo con eso. A ver. Miro la cosa. Queda claro que la indeterminación de qué tipo es. Infinito sobre infinito. ¿Por qué también se puede usar L'Hopital? ¿Gris? ¿Alguna idea? No. Porque L'Hopital, por definición, f, x, g, y van a atender a la función. No. Por L'Hopital, ¿cuánto tienen que entender las funciones? A cero. 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna idea? ¿Qué es esto? ¿Y un cociente cómo lo podemos ver? ¿O cómo calculamos un cociente? El producto con el inverso. ¿De qué inversos? Y acá simplemente va en la elección de los inversos. ¿En qué sentido? Porque yo esto lo puedo escribir como el cociente de 1 sobre f de x dividido 1 sobre x. ¿Por qué hago eso? Los inversos van a tender a 0. ¿Estamos de acuerdo? El hecho es que, justamente, de esta manera, acá logré una indeterminación 0 sobre 0. ¿Sí? Por eso, específicamente, se puede hacer L'Hopital también en el caso de infinito sobre infinito. ¿Se entiende eso? Hay un caso más.
En este caso, la indeterminación, ¿de qué forma le queda? ¿Y cómo resolvemos 0 por infinito? ¿Desde cuánto? A ver, 0 por cualquier número te va a dar 0, ¿estamos de acuerdo? Pero acá no es 0, porque es algo que tiende a 0. Esto no vale 0, tiende a 0 y esto tiende a infinito. Dentro de límites no es lo mismo que valga a que tienda. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si está tendiendo a 0, 0. Algo que tiende a 0 por algo que tiende a infinito es indeterminado. ¿Sí? El hecho es que, ¿cómo resolvemos esa indeterminación? ¿Quién? Claro, la misma idea, el inverso de G es 0. Entonces, el producto, este producto, ¿cómo lo podemos escribir específicamente? El límite, no. Cuando X tiende a f de X, ¿vale? Dividido 1 sobre X. Y ahí les queda, ¿qué cosa? 0 sobre 0. ¿De acuerdo? Ahí les queda 0 sobre 0. ¿Sí? ¿Entienden? No, no entendí que sí. ¿Qué pasa con ese límite? ¿Sí? Donde acá el n vamos a tomarlo natural. ¿Qué es lo que tiende a infinito? ¿Y qué es lo que tiende a 0? ¿Estamos de acuerdo? Este límite, este tiende a más infinito y este tiende a 0. ¿Y cómo vamos a resolver esto? Para poder hacerlo optimal, ¿qué habría que hacer? O llevar 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿De acuerdo? O sea, en realidad, acá, como ya vimos en este caso, que el infinito sobre infinito también camina al hospital, porque se puede llamar al otro, o sea, que esta transformación yo la voy a llevar a alguna de las dos, la que más me convenga. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cómo transformamos 0 por infinito? Dividiendo una función por el inverso de la otra. ¿Estamos de acuerdo? Y de esas dos funciones, ¿cuál tiene el inverso más sencillo? ¿De acuerdo? Pero no, porque ¿cuál es el inverso de e a la menos x? No, el inverso de la función. E a la x. ¿De acuerdo? O sea que este límite simplemente es límite cuando x tiende a más infinito de x a la n sobre x a la x. ¿Y ahí qué le quedó? Infinito sobre infinito. Eso implica que, ¿qué vamos a hacer para resolver este límite? Lógica. Estamos de acuerdo. Entonces le va a quedar
sobre E a la X. ¿Y qué pasa con ese límite? Acá lo que me olvidé es Eso es una N. no sé por qué aquella parte. Mira donde marca y donde escribo, ¿no? Por eso cuando quise escribir indeterminado, si no lo escribo todo en conjunto. ¿Qué pasa con este límite? Entonces, ¿sobre cero? Infinito sobre infinito. ¿A cuánto tiende esto? Infinito. A infinito, eso no cambia. Sigue siendo infinito sobre infinito. Entonces, Vuelvo a derivar. ¿lo quitan otra vez? ¿Y qué les va a quedar? N por N menos 1 por X sobre ¿qué pasa con todo eso? ¿Se levantó la indeterminación? ¿Y entonces qué tengo que hacer? Buscar otra manera. No. Pensar. Se complicó. Rayos. El hecho es que ¿qué son órdenes? Nadie dijo órdenes hasta ahora. Así que como nadie dijo órdenes hasta ahora, queda por ahora afuera. Sí, vale con esas cosas. Pero en realidad, ¿de dónde sale órdenes? De lo que estoy haciendo yo. Porque no sé si, es decir, la justificación de los órdenes tiene que ver con estas cosas. Fíjense en lo siguiente. Estamos de acuerdo que yo, ¿cuántas veces apliqué el hospital? 3 veces. Y estas 3 veces levanté la indeterminación. No. Pero, si miran los 3 límites, ¿qué pasó con el denominador? No es igual, porque es a la X. En cambio, ¿qué pasó con el numerador? Bueno, depende de lo que mire. Acá, ¿qué es lo que me interesa mirar? Más que se vaya agrandando. El exponente. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con los grados del polinomio? Está bajando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que si yo sigo aplicando el L'Hopital, en algún momento el numerador, ¿qué me va a quedar? No, antes que 0, lo derives una constante. Si seguís derivando hasta el infinito, sí te va a dar 0. Pero acuérdense que el L'Hopital se aplica hasta la primera vez que, como es que se dice, se levanta la indeterminación. Entonces, ¿qué quiero? Que esto me dé un numerito. ¿Cuántas veces tiene que derivar x cuadrado para que le dé el número? 2. X cubo, 3. xn. ¿Cuántas veces habría que aplicar L'Hopital acá? N veces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando aplican N veces L'Hopital, en realidad van a llegar a que les va a quedar el cociente de qué cosa? Un número sobre la X. ¿Se entiende? O sea que en realidad acá habría que seguir aplicando L'Hopital hasta obtener límite que va a ser un numerito sobre e a la X
a ponerle K. Ah, cierto. Ay, estaba pensando. Cambié de renglón y no sé por qué se debe eso, pero entonces, en definitiva, ¿cuánto va a dar este límite? Sí, estamos de acuerdo, va a quedar un número sobre la exponencial. Este límite va a ser 0. ¿Sí? Este límite va a ser 0. ¿Se entiende? Sí. ¿Preguntas? Entonces, nosotros con la regla del hospital vamos a resolver un montón de límites indeterminados. ¿Sí? La clase que viene, ¿qué queda? A ver, seguimos con un par de teoremitas nada más que están referidos a la función inversa. ¿Qué es? Con esto terminamos por hoy. Que si la función f es estrictamente creciente y continua en el intervalo a b, que la función inversa de f se cumple, que la inversa es estrictamente creciente y además que la inversa es continua. ¿De acuerdo? O sea, estos teoremas están referidos específicamente a la función inversa. ¿Se acuerdan que si es estrictamente creciente dijimos que qué le pasaba a la función inyectiva? O sea, con el recorrido le agregamos sobreyectividad y ya la hacemos invertible. ¿Sí? El otro teoremita está referido a la derivada de la función inversa. Si f va de a b con un intervalo, tal que f' distinto de 0, en ese intervalo, y g es la función inversa de f, que es derivable en b, o sea que la función inversa de la función derivable es derivable, y se cumple que la derivada de la función inversa es 1 sobre f' de t. O sea, este teoremita simplemente es complementar lo que faltaba de función inversa con respecto a derivada. La clase que viene vamos a arrancar con el otro método para ver límites, que es Taylor. Y Taylor ya como tema de curso, no es repaso. La parte de Taylor no es repaso, no supone que sí. Vamos a arrancar de cero en Taylor.